todos en el Congreso querían vacarlo, inhabilitarlo, ¿verdad? Propuestas de cada uno de los congresistas, pero resulta que ahora en el gobierno de Dina Boluarte todos son muy concesivos. Es más, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, y les juro que yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero esto no puede ser que estemos discutiendo esto. Les juro que no puedo creer que esta sea nuestra agenda. O sea, el Perú está en el centro del mundo, por así decirlo, ¿no? Hasta Donald Trump anda preocupado por el puerto de Chancay, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la oportunidad de la vida, de la historia. En 200 años nunca hemos tenido una oportunidad. Tenemos la entrada al Asia-Pacífico, tenemos todos los minerales que el mundo necesita. El cobre la estamos rompiendo. El oro, el precio ahorita llega a los $3,000 la onza, lo cual es el récord. Nunca ha ocurrido una cosa así. Nosotros lo tenemos. Tenemos los productos para alimentar saludablemente al mundo y podríamos tener un boom de la agroindustria de exportación, incluyendo a los pequeños. Esa debería ser nuestra agenda. Esa debería ser nuestra agenda. Y cómo usar toda esa riqueza para hacer colegios, para hacer hospitales, para hacer infraestructura, para sacar e industrializar nuestros productos. Y estamos discutiendo de cómo la presidenta se somete a 5 cirugías, nos miente sobre ella, canjea su cirugía por puestos públicos, se roba la historia pública y nos miente. De manera, esa es nuestra agenda. O sea, díganme ustedes si nos merecemos esto como país. Yo creo que no. En fin. Pero vamos a hablar de los aspectos puntualmente legales de este tema con el abogado Andy Carrión, especialista en temas penales. Bienvenido, Andy. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Esto empieza cuando la presidenta dice que no y resulta que sí se había sometido a operaciones que ella dice eran para resolver un problema respiratorio. Como la mayoría de casos que se han iniciado en contra de la presidenta de la República, ¿no? Primero ella negaba los hechos y luego ante las evidencias no le quedaba más solución que ir dando explicaciones. Progresivamente, en tanto la fiscalía o la prensa iban indagando precisamente los hechos. Y este caso de la operación a la que ella se ha sometido no es la excepción, porque recordemos de que ella había partido por negarlo y es más, había señalado que era simplemente un tratamiento ambulatorio, que no implicaba ningún tipo de internamiento y de que ella había despachado regularmente durante esa intervención las cuestiones de Estado. Y ahora todo eso está en investigación. Ya no solamente por lo que inicialmente se investigaba, Nicolás, el hecho de haber abandonado el cargo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y no haber ejercido durante ese tiempo, ese lapso de operación, el cargo importantísimo, por cierto, de presidente de la República, sino que ahora yo creo que el caso está tomando ribetes mucho más graves. Ya no solamente estamos hablando de actos de obstrucción a la justicia, es decir, de cómo ella hurta las historias clínicas de la clínica en la que fue intervenida, sino además, Nicolás, y lo más grave, el intercambio de favores en el aparato estatal. Tú me operas y yo pongo funcionarios públicos en el Estado. Eso, Nicolás, podría constituir el delito de cohecho. No necesariamente exige el tipo penal un intercambio de dineros, sino también puede ser un intercambio de favores. La sola promesa incluso sanciona este delito de cohecho. La sola promesa por supuesto, de un beneficio a cambio de una, ¿no es cierto? Un intercambio. Eso ya significa, ya está calificado en el Código Penal. Por supuesto, en el supuesto caso en el cual, por ejemplo, la presidenta se haya sometido a la operación y le haya prometido, sin consumarlo, le haya prometido al médico o a quienes regentan esta clínica que obtendrían puestos públicos. La sola promesa, pero aquí resulta que tenemos, a raíz de los informes que se están emitiendo, Nicolás, correos electrónicos en los cuales ya se describen explícitamente qué puestos públicos requieren, los CVs, qué personas. Entonces la minuciosidad, el detalle al que se está llegando para el intercambio de favores hace de que este caso definitivamente tenga que ampliarse e incluirse nuevos delitos, así como también nuevos actores. Claro, porque además es revelador de esa visión. O sea, lo que necesitamos en el Perú es un Estado eficiente y libre de corrupción. Y uno de los requisitos para que eso ocurra es que se imponga la meritocracia, es decir, que la gente que acceda a los puestos públicos, sobre todo aquellos donde hay
la capacidad de decidir sobre contrataciones, licitaciones y demás, o sea, disposición de dinero, sea gente calificada para la función y además honesta. Pero acá resulta que el procedimiento es, te arreglo el cacharro, como decía Hilder la semana pasada, y tú me has puesto públicos. O sea, ¿qué es esto, Andy? Es traficar con el Estado, Nicolás. ¿No? Yo creo que las personas, aquí está claramente demostrado que llegan más bien al poder para servirse del Estado y sobre todo para fines personalísimos. Y encima, fines estéticos, Nicolás, porque eso es lo que ya se está dejando entrever. No es de que ella requería realmente un tratamiento que le permitiese, por ejemplo, tener una mejor respiración o problemas respiratorios, que en un principio se alegó. Pero ahora vemos que ya el médico Cavani o incluso la clínica, ante los problemas legales que pueda acarrear, tienen que colaborar también con la justicia. Y ya no se puede negar el hecho mismo de la operación. Y tampoco se podría negar, a propósito de los correos que han intercambiado, ya un tráfico para la obtención de puestos públicos. Ahora, ¿qué consecuencias legales puede tener esto? O sea, la Constitución de la República es el artículo 117. Antes andaba con mi Constitución en el artículo 117, ¿no? En el maletín. Ya ni la traigo, Andy, porque la han cambiado tanto y la violan tanto que ya me da pena, ¿no? La tengo ahí guardada en un cajón que es más o menos donde está en la historia del Perú, ¿no? Pero constitucionalmente, bueno, ¿cómo se enfrenta una situación como esta? El problema es de que yo creo que a raíz del pacto implícito que existe entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, aquí no va a prosperar ningún tipo de vacancia en contra de la Presidenta de la República, porque esto podría constituir algún tipo de infracción constitucional establecido dentro de las excepciones en el artículo 117. Tú recordarás, Nicolás, que por cada circunstancia que atravesaba en el gobierno de Pedro Castillo, todos en el Congreso querían vacarlo, inhabilitarlo, ¿verdad? Propuestas de cada uno de los congresistas, pero resulta que ahora en el gobierno de Dina Boluarte todos son muy concesivos. Es más, ¿no? Cuando declaran a la prensa, critican al ministro del Interior, a la Presidenta de la República, pero a la hora de la verdad, Nicolás, cuando se trata de dar los votos a favor o en contra de algún tipo de sanción en el Congreso de la República, simplemente esto no se va a dar. Así es que es posible, sí, una sanción constitucional a la presidenta, pero como depende de los votos del Congreso y hay un pacto implícito entre ambos poderes del Estado, es poco probable de que ello prospere. Yo creo que más rápido y más peligrosamente en contra de la presidenta está avanzando más bien la investigación fiscal. Y yo creo que no es baladí pensar este recurso que presentaron algunos abogados de la Presidenta de la República ante el Tribunal Constitucional para impedir que la Fiscalía investigue a una presidenta en el ejercicio de sus funciones. Y yo creo que están poniendo todas sus cartas en este recurso, porque es más, la propia presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, ha declarado de que este recurso tendría que ser resuelto alrededor de abril, con lo cual tendría algún tipo de sentido, lo que también se informa de que están interponiendo recursos dilatorios para que no presenten a declararse, por ejemplo, testigos en este caso de la operación quirúrgica contra la Presidenta de la República o en algunas otras investigaciones ante la expectativa de que salga positivo este recurso de conflicto competencial que presentaron ante el Tribunal Constitucional. Todo tiene sentido, ¿no? Pareciera de que sí han elaborado una estrategia muy consensuada, sistemática, de cara no solamente a dilatar los actos de investigación, sino más bien a impedir que ya investigue la Fiscalía. Ahora, Andy, lo que sí está claro es que la presidenta, usando sus prerrogativas, las que absurdamente le otorga la Constitución, ese es un artículo, el 117, que debió ser el primero en ser modificado. En un país donde los presidentes están haciendo cola para ir presos por corrupto, en el caso, por ejemplo, de Humala, el 8 de abril ya se anunció que el Poder Judicial lo sentencia. Pero, es decir, a lo que voy es que ella podrá usar las prerrogativas que le da la Constitución, su pacto infame con la mayoría del Congreso, su control a través del Congreso, del Tribunal Constitucional, pero nada la va a salvar de la justicia el día que deje de ser presidenta. Esa señora, o sea, que se vaya probando su traje a raya, ¿no? Y cada vez porque presa va a ir de todos modos. Y cada vez falta menos para el 28 de julio del 2026, Nicolás. Y es indefectible el paso del tiempo. Y con ello, también las dificultades que se van a presentar. Hace un momento comentábamos, por ejemplo, del hurto de la historia clínica. Si la Fiscalía luego el 28 de julio promueve esta causa en contra de la Presidenta de la República y alega obstrucción a la justicia, Nicolás,
Y siendo esto tan evidente, pues entonces ameritaría que se le imponga con por lo menos, si es que está en etapa preliminar, una detención preliminar, porque ya tranquilamente podrían pasar todos los casos a la siguiente etapa. Así el Tribunal Constitucional resuelve este conflicto competencial a favor de la Presidencia de la República, digamos como institución que no puede ser indagada preliminarmente, eso culminaría el 28 de julio del 2026. El 28 de julio a la 1 de la tarde la señora va a salir del Palacio y va a haber 4 policías. Por supuesto, ¿no? Como lo apreciamos también en el caso de Castillo, que es diferente, pues fue un toma de rebelión. Pero en la puerta del Congreso a la señora para llevársela. Ahora, y las penas... Bueno, estamos hablando, por ejemplo, en el delito de cohecho pueden llegar hasta los 8 años, de 4 hasta 8 años de prisión. En el delito de, digamos, de omisión de funciones es un delito mucho más leve, ¿no? Pero que sin embargo ya está investigando la Fiscalía por el abandono del cargo también, que es otro delito que puede llegar hasta los 4 años de prisión. No es un delito muy grave, pero estamos hablando ya de delitos que se han cometido en distintos momentos. Y cuando ello sucede, lo llamamos en derecho penal concurso real, pues las penas se suman. Se suman. Entonces podríamos llegar, si es que hay 6 u 8 años de cohecho, hasta 10 o 15. Sin entrar siquiera a los casos de corrupción, de nombramientos y lo que se va a destapar. ¿Ah? Pues miren, no soy brujo, pero agárrense por lo que viene en vivienda y sobre todo en transportes. En términos de escándalos de corrupción, cobro de comisiones ilegales, van a ver ustedes... Y no falta mucho para que empiece a salir información. Mismo no tiene varias carpetas abiertas. Y por lo de los muertos de diciembre y enero. Son los delitos más graves, ¿no? Porque ahí se le está imputando el delito de homicidio, el delito de lesiones graves y también el caso de los Rolex. No nos olvidemos que el caso de los Rolex ya hay una acusación constitucional por el delito de cohecho, precisamente porque ella recibió dineros. Pero te das cuenta de lo terrible que es que... Hay gente que dice, no, Dina se tiene que quedar, pero empieza así, pues eso será el 29 de julio del 2026, pero están convencidos también, incluso los que defienden que se tiene que quedar, que esa señora va a ir presa de todos modos. O sea, que estamos aceptando que esta es una persona profundamente inmoral, pero que la dejamos en la presidencia de la República aún sabiendo eso. Bueno, siempre citan el término de gobernabilidad, ¿verdad, Nicolás? Digamos, el hecho de que se pueda ella quedar hasta el 28 de julio, pero también hay que evaluar seriamente cuál es el comportamiento jurídico, legal de la presidenta de la República. Tiene varias investigaciones a cuestas, tales así que incluso yo podría decir que ya se acercan al número de investigaciones que en su oportunidad tuvo Pedro Castillo. Hay otro caso que quiero aprovechar que estás con nosotros, Andy, que es el anuncio que ha hecho Brookfield, que Brookfield, para los que no lo saben, es un fondo de inversión canadiense que ha comprado la mayoría o parte de las acciones de Rutas de Lima. Yo entiendo que es la mayoría a estas alturas. 52%. Claro, ¿no? Por si acaso, Odebrecht sigue siendo socio de Rutas de Lima, ¿no es cierto? Y el problema es que se han tomado una serie de medidas por parte de la alcaldía de Lima en contra de Rutas de Lima. Y Rutas de Lima lo que está diciendo, y lo que está diciendo Brookfield, es que se ha violado los términos del contrato, han afectado sus intereses y por lo tanto el Estado peruano no tiene que pagarle ya los 200 millones que se resolvió a favor de ellos, sino ahora están reclamando 2.700 millones de dólares. Ahora, lo que ha dicho Aarón Espinosa esta mañana, regidor de oposición de la Municipalidad de Lima, es que lamentablemente, como no existe una sentencia que acredite que ha habido realmente corrupción, desde el punto de vista absurdo y formal de la legalidad, no pueden ganar los de Brookfield. ¿Eso es así? Es relativo. ¿Y por qué te digo, Nicolás? Hay un frente externo, justamente tú has mencionado los arbitrajes, los casos que Brookfield internacionalmente ha ganado. Hay 2 arbitrajes que ellos han ganado internacionalmente. Y también tenemos el fuero interno. En el fuero interno lo que tenemos es una decisión del Tribunal Constitucional, nada menos, que ha suspendido el cobro de peajes de Chillón, por ejemplo, ¿no? En atención al derecho de las personas a movilizarse libremente. Tú no puedes cobrar un peaje en la puerta de tu casa y esas personas que diariamente ida y vuelta tienen que pagar esos montos. Y luego también se están evaluando otras medidas en base a Rutas de Lima, porque últimamente el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado que la administración de Rutas de Lima pase a manos de la municipalidad. Eso en el ámbito interno, porque como tú bien señalas, todavía no existe una sentencia condenatoria. Son medidas cautelares que el juez Jorge Chávez Tamaris tiene que decidir en breve. Pero en el ámbito internacional ha habido también un problema adicional, ¿no? Porque
Últimamente lo que han hecho los abogados de la Municipalidad de Lima es acercarse al Departamento de Justicia y denunciar hechos de lavado de activos. Porque no podemos pasar por alto, cuando uno lee el comunicado de Brookfield, por ejemplo, Nicolás, nunca hacen referencia de que ellos cuando compraron estas acciones por parte de Odebrecht, ya habían investigaciones en curso. Incluso había sentencias en ya el habían caso sentencias de, en Brasil, claro. ya habían sentencias en Brasil que certificaban que el concurso y las obras que habían ganado en nuestro país eran concursos amañados, en los cuales habían desplegado los funcionarios públicos y también funcionarios empresariales actos de corrupción, Nicolás. Y siempre, y los norteamericanos son mucho más rigurosos con el tema de las compras, adhesiones y otras, porque lo principal que evalúa la justicia norteamericana es el proceso de debida diligencia. Si tú te vas a asociar, vas a comprar una empresa, por lo menos tienes tú que filtrar si la empresa cometió un acto de corrupción, hay alguna sospecha de ello. Por eso mismo, ni Brookfield en el caso de Rutas de Lima, ni la mega empresa Vinci, los franceses que construyen carreteras por toda Europa, por todo el mundo, pueden decir que ellos no sabían la contingencia que había de estas dos, ¿no es cierto?, dos concesiones que habían sido adquiridas a través, porque estaba en investigación ya avanzado, a través de actos de corrupción. Es por eso que se resguardan en la sentencia condenatoria, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros requerimos una sentencia condenatoria para certificar de que en efecto han habido actos de corrupción. Y eso es cierto, porque incluso la presunción de inocencia rige hasta la sentencia firme en la que la declara la persona condenada. Pero eso es lo que no se entiende. Porque lo que ha pasado es que Rafael Vela lo dijo la última vez que hablamos, o la penúltima, no sé, porque ahora ya entrevistar a Rafael Vela es más difícil que conseguir entrevista con el Papa, por los filtros, ¿no? Pero lo que él decía es que ya la Fiscalía había terminado su trabajo y habían denunciado ante el Poder Judicial y prácticamente tenía 2 años. Eso es cierto. Esperando para que inicie. Y cuando el juicio estaba listo, el Congreso saca una ley que permite apelar el auto de enjuiciamiento. O sea que estirar más. Eso es cierto. Muchas veces lo hemos conversado aquí en tu programa, Nicolás, que a veces tienen responsabilidad los fiscales por la dilación de las investigaciones. Pero en esta ocasión también debemos de resaltar que el Poder Judicial es el responsable de que hasta el día de hoy no se haya obtenido una sentencia, sea absolutoria, sea condenatoria. Nadie puede adelantar ese tipo de opiniones, pero al menos que ya se someta a juicio este caso, porque incluso ha habido reconocimiento de parte de muchos actores de la comisión de actos delictivos. Y aquí tenemos una norma que oportunamente el Congreso emite, ya cuando el caso iba a pasar a juicio, en la cual el auto de enjuiciamiento, es decir, ese documento, esa resolución que se somete a juicio, puede ser apelada. Y claro, ya ha sido apelada y tienen que esperar hasta que una segunda instancia resuelva si es que el caso amerita pasar a juicio o no. ¿Cuánto tiempo va a pasar, Nicolás? No lo sabemos a ciencia cierta, pero mientras tanto, el juicio está suspendido. Yo he estado revisando y consultando y lo que la decisión que dice que acepta una serie, porque no ha sido Susana Villarán, hay que aclararlo, ¿ah? No fue Susana Villarán, han sido los otros implicados los que han pedido la apelación. Pero la apelación es admitida a trámite, pero dice que no tiene carácter suspensiva. Sí. O sea, ¿qué significa eso? Que el juicio puede continuar. Sí, y que se puede sentenciar. Es decir, pero es que yo creo que es muy importante la diferencia, porque el día que tengamos en la mano una sentencia contra Susana Villarán, donde queda acreditado, y otros, ¿no es cierto? Y queda acreditado que tanto en el caso de Rutas de Lima como en el caso de la línea amarilla, hoy Lima Expresa, el origen fueron actos de corrupción, ese contrato es nulo en cualquier parte del mundo, Andy. No hay arbitraje que nos puedan ganar. No, y además... Y sobre eso deberíamos poner el acento en este momento. Hay dos opciones distintas. Mira, el ámbito internacional no es de que de verdad se requiere una sentencia condenatoria. Los filtros de debida diligencia que se establecen a partir de la FCPA o normas norteamericanas son mucho más rigurosas, Nicolás. Es por eso que yo creo que sí ahora tienen alguna posibilidad de defenderse. Ojo que en la gestión anterior de Muñoz, la municipalidad nunca se defendió. Pareciera que habían cedido todos los intereses del Estado y dejaron que ganen internacionalmente. Yo creo que ahora sí le está poniendo mucho más fuerza el alcalde actual, pero también en el ámbito interno hay que señalar algo de lo que tú apreciabas. ¿Qué pasa? No tiene carácter suspensivo la apelación del auto de enjuiciamiento. El problema es el siguiente, Nicolás. ¿Qué sucede si el juicio avanza, pero que luego el Tribunal Superior que ve el auto de enjuiciamiento revoca o reforma alguno de los apartados del auto de enjuiciamiento? Tendría que retrotraerse todo el juicio a esta decisión. Y ese es el gran inconveniente, Nicolás. En todo caso, se
traería con respecto a quienes han apelado, pero no... Pero ya de por sí el juicio prácticamente se vendría abajo, algo similar a lo que pasó con el caso Cócteles, claro, Nicolás. Pero esto es originado única y exclusivamente por el Congreso de la República. El Congreso de la República. El Congreso ha sacado una ley que le ha dado a las personas que están siendo enjuiciadas la posibilidad de que cuando ya el juicio va a empezar, apelas el... O sea, ya el proceso terminó y sin embargo, ¿no? Pero no puedes entrar al juicio porque el Congreso les dio ahorita nomás el derecho a que... Sí, pero eso tiene también un origen de la identificación de un problema, Nicolás, y es el hecho de que en el caso Cócteles, por ejemplo, el juez de control casi no hizo ningún control. Y es por eso que el caso en el juicio ya se vino cayendo. Entonces, lo que requieren es una evaluación adicional respecto a ello. Una última pregunta bien puntual. A mí me parece una tontería demagógica, ¿no? Dina Boluarte apareció a anunciar que vamos a expulsar a las empresas corruptas. O sea, vamos a tener un juicio que vamos a perder porque ese es el problema, ¿no es cierto? No se trata de palabrear, ¿no? Sino se trata de actuar de manera eficiente. Absolutamente demagógica, Nicolás, porque no tiene ningún tipo de sustento el hecho de que expulses a empresas corruptas. Por supuesto que puedes plantearlo jurídicamente, pero para expulsarlas, por ejemplo, requieres una sentencia condenatoria, requieres que la empresa o que los directivos en efecto hayan cometido delitos, pero eso no es parte del Poder Ejecutivo, sino cómo el Poder Judicial finalmente toma una decisión respecto a la empresa que ha identificado que es corrupta. Y además de que nosotros somos parte de convenios internacionales. Ahora mismo hemos hablado del Centro de Arbitrajes Internacional. Esas empresas, si son expulsadas, podrían recurrir a estos centros de arbitraje. Diciendo, me han votado y nosotros tendríamos que pagar esas reparaciones millonarias que impondrían al Estado peruano por medidas demagógicas como estas, Nicolás. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de voltear la tortilla. Porque si hay una sentencia, y yo creo que es importante que la haya, porque ahí ya no va a haber discusión posible. No es que está por verse. No, señor. Se ha acreditado en un proceso judicial que ha sido extenso, donde se han acreditado pruebas, que tanto Odebrecht como OAS se coimearon 2 alcaldes y una serie de autoridades para que les regalen los peajes. Entonces, no solamente al día siguiente tomamos el control de los peajes, sino les cobramos todo el dinero que todos estos años nos han robado y a la ciudad. Y a eso se refiere... Vamos a voltear la tortilla, no les vamos a cobrar 2.700 millones de dólares, les vamos a cobrar todo el dinero que ellos se llevaron y que era para la ciudad, y que ellos se llevaron gracias a actos de corrupción. ¿Y quién hace ese trabajo? La Procuraduría, porque la Procuraduría acompaña el proceso y como el agraviado es el Estado, es la Procuraduría que tiene que solicitar esa reparación que tú estás mencionando, todo el daño que han ocasionado con estos actos de corrupción. Ahora, hay un asunto último en relación a este tema, que es que deberíamos ser más estrictos. O sea, es una vergüenza, no solo en el caso de Odebrecht, que Odebrecht después de todo se ha coimeado varios presidentes, varios gobernadores regionales, varios alcaldes y alcaldesas, y están reclamando que en el caso de Olmos le demos 10 años más. Es decir, siguen contratando con el Estado y siguen haciendo adendas. O sea, es que no puede ser. O en el caso de Graña, el grupo Graña, ¿no es cierto? Que se han coimeado presidentes del brazo de Odebrecht, que ha sido parte del Club de la Construcción, que están hasta el copete de actos de corrupción, y nos enteramos que el puente que se cae en Chancay es una concesión de ellos. O sea, no puede ser, pues. O sea, no deberían contratar nunca más con el Estado. Los filtros los tiene que anteponer a cualquier tipo de concurso público las propias instituciones estatales que convocan precisamente esos concursos, exigir, por ejemplo, programas de cumplimiento, antecedentes propios de la empresa y de esa manera ir seleccionando a los postores, Nicolás. Hay entera responsabilidad ya no del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, cómo establecen los marcos regulatorios para poder llamar a concursos públicos en las que precisamente no participen estas empresas que ya tienen sospechas de actos de corrupción y algunas incluso han sido condenadas. Muchas gracias, Andy. Andy Carrión, abogado penalista, ha estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, pero antes un mensaje para ustedes. Este verano